Hola, mi nombre es Nayelis Martínez, soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás y les voy a hablar sobre las sociedades y su normatividad. Empecemos sabiendo qué son las sociedades. Son un contrato a través del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero con el objetivo de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad. Las sociedades se clasifican de la siguiente manera: sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada, sociedades colectivas y sociedades limitadas. El marco normativo de las sociedades es el siguiente: Constitución Nacional, artículo 38. Código de Comercio, decreto 410 de 1971. Ley 222 de 1995, que modifica el libro segundo del Código de Comercio. Se despide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, artículo 2. Decreto 4463 de 2006, que reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Ley 1258 de 2008, crea la Sociedad por Acciones Simplificada. Ley 1429 de 2010, imparte la Ley de Formalización y Generación de Empleo. Decreto 545 de 2011, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010. Las sociedades anónimas se componen a través de una escritura pública de 5 o más socios, los cuales corresponden a el monto de sus contribuciones. El capital se representa por acciones del mismo valor. Su denominación estará seguida por las siglas SA. La formación de capital se manifiesta a través de capital autorizado, en donde se debe indicar en la constitución de la empresa, el capital suscrito, que no debe ser menos del 50% del capital, y el capital pagado, no menos del 33% del capital suscrito. Las acciones se clasifican como ordinarias, privilegiadas, de industria y con dividendo preferencial y sin derecho a voto. De igual forma, en la sociedad anónima, los accionistas responderán por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportes, según el artículo 373 del Código de Comercio. Las sociedades anónimas están obligadas a tener revisor fiscal. Estas son revisadas por gestores temporales y revocables. La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras analogías. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Se debe conformar una junta directiva como mínimo de 3 miembros y el representante siempre será designado por la junta directiva. En las sociedades anónimas, cada accionista tiene derecho a la proporción de las utilidades según su participación en la sociedad. Los dividendos pueden ser pagados en efectivo o a través de nuevas acciones. La distribución de utilidades debe ser aprobada por el 78% o más de las acciones. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. Además, la sociedad anónima se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista.
Se constituye con un capital autorizado de 300.000 pesos y se debe suscribir como mínimo 150.000. Para el caso de las sociedades en comandita simple, no hay límite de socios. Se puede constituir con uno o más personas. Para la cantidad de capital social que se debe suscribir y pagar, tampoco hay límite. La administración será ejercida por los socios gestores. Las funciones de inspección y vigilancia estarán a cargo de los comanditarios. Además, no hay necesidad de nombrar un revisor fiscal. Cualquier reforma estatutaria debe ser aprobada por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. La sociedad en comandita simple se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de los dos tipos de socios, gestores o comanditarios. La constitución de esta sociedad se debe hacer por medio de escritura pública ante la notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. La denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. La razón social de la compañía deberá formarse con el nombre de uno o más socios comanditarios, indicando en un aditamento y compañía que hay otros socios que se mencionan expresamente y con otro la clase o tipo de sociedad. Las utilidades sociales en la sociedad en comandita simple se distribuyen entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. La liquidación de socios en comandita simple puede surtirse por el trámite previsto en los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio, que se conoce como liquidación privada o voluntaria, o solicitando y acogiéndose al proceso de liquidación judicial previsto por la Ley 1116 de 2006. De igual forma, para la sociedad en comandita simple, el capital social se forma con los aportes de los socios comanditarios y los de los socios colectivos simultáneamente. El objetivo de la sociedad en comandita simple es unir los esfuerzos y aportes de capital de un conjunto de socios que persiguen un fin en común y cuentan con un ánimo lucrativo. Las decisiones se tomarán por votos y su capital social no se divide en acciones sino en 4 partes. Ahora bien, las sociedades en comandita simple por acciones divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social. No puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios. Además, tiene la obligación de constituir una reserva legal. La disolución ocurrirá cuando haya pérdidas que reduzcan el patrimonio a menos del 50% del capital suscrito y cuando desaparezcan uno de los tipos de socios que conforman la sociedad. La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura y CIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S. La sociedad en comandita por acciones tiene 2 órganos sociales, la Junta de Accionistas, y el órgano de administración. No hay necesidad de nombrar un revisor fiscal, ya que los mismos socios se encargan de vigilar. Queda liberalizada la elección de una razón social. Además, tiene un capital mínimo para su constitución de 60.000 euros. La administración corresponde a los socios gestores y la constitución se debe hacer a través de escritura pública ante la notaría. Al constituirse esta sociedad, se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito. Ahora bien, las sociedades colectivas, SC, están destinadas a la explotación de diferentes recursos con el fin de obtener ganancias, utilidades o dividendos, es decir, son personas jurídicas creadas con ánimo de lucro. Esta sociedad se constituye, se transforma o se disuelve a través de una escritura pública ante un notario o por un documento privado.
La sociedad debe estar conformada por al menos 2 socios, quienes tendrán participación y voto para la toma de decisiones administrativas y gerenciales. La razón social de la sociedad colectiva se conforma con el nombre completo o el apellido de alguno de los socios, o con los nombres o los apellidos de todos los socios seguidos de las expresiones y compañía y hermanos e hijos u otras analogías. La administración corresponde a todos y cada uno de los socios, aunque se pueda delegar en uno solo o en un tercero. Las sociedades colectivas se pueden disolver o liquidar por muerte o incapacidad de un socio, declaración de quiebra, embargo de intereses, renuncia o retiro justificado de un socio. La presencia del revisor fiscal será voluntaria. El capital de la sociedad colectiva se denomina en cuotas de interés social de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de la constitución de la empresa. Los socios que no administren tienen la facultad de examinar la contabilidad y recabar informes sobre el estado de la administración con el objetivo de vigilar la buena marcha de la sociedad. Además, la distribución de utilidades o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus participaciones de capital. En cuanto a la sociedad limitada, el artículo 110 del Código de Comercio exige que el contrato social se eleve a escritura pública ante un notario y que en éste se haga constar el nombre y domicilio de los socios, el domicilio social, el objetivo social determinado, el capital social, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. También se podrá constituir a través de un documento privado, siempre y cuando, al momento de su constitución, cuente con 10 o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por un valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales. Según el artículo 356 del Código de Comercio, la sociedad debe estar conformada por un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. De igual forma, para la sociedad limitada, el capital se divide en cuotas o partes de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de construirse la sociedad. La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen a un tercero. Tener revisor fiscal será un acto voluntario, excepto para las sociedades que tienen activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 5.000 salarios y o cuyos ingresos brutos sean iguales o excedan los 3.000 salarios. Está obligada a hacer una reserva legal hasta el 50% del monto de su capital. La sociedad limitada tendrá como objetivo principal las siguientes actividades: producción, comercialización, distribución y venta de productos artesanales y de decoración. Su denominación deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. En la toma de decisiones no es necesario que esté presente el socio. La administración estará a cargo de uno o más gerentes que pueden o no ser socios. La distribución de utilidades la aprobará la asamblea o la junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que represente. Además, esta sociedad se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda el 25%. En cuanto a la sociedad por acciones simplificada, SAS, podemos decir que ésta se puede constituir a través de un contrato o acto unilateral a través de un documento privado. Los accionistas solo responderán por el monto que hayan aportado. El objeto social podrá ser indeterminado. No es necesaria la revisoría fiscal. Los socios se verán ordenados por sus responsabilidades laborales y fiscales. Podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas. La denominación de la sociedad estará seguida de las palabras sociedad por acciones simplificada o de las letras SAS. La representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista. En cuanto al capital
de la sociedad por acciones simplificada se conforma por acciones de igual valor, que no puede ser negociada en el mercado de valores o bolsa de valores. Asimismo, estas sociedades están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. El artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 establece como una causal de disolución y liquidación de las sociedades por acciones simplificadas las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. La toma de decisiones en esta sociedad estará a cargo del administrador. Las acciones son libremente negociables, pero no puede ser estatuto restringirse hasta por 10 años su negociación. Se integra con dos categorías de socios, los gestores colectivos y los comanditarios. La distribución y pago de utilidades lo hace la sociedad, a quienes tienen la calidad de accionistas al tiempo de hacerse exigible cada pago. Les he puesto una cita. La acción es la clave fundamental de todo éxito, Pablo Picasso, y es totalmente verídica. Muchas gracias por su atención.